Y hoy nos va a venir a hablar de, ya hace 2 años tuvimos a uno de sus colegas, a Andrés Barrientos, y nos va a venir a hablar de un libro que recientemente publicó, que se llama La Constitución Liberal de Guzmán. Así que sin más, el piso es tuyo, por favor, Javier. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, agradecer a la organización, agradecer a la Fundación Bases por dar la oportunidad de estar comentando un libro que quizás pueda ser muy localista, pero que es interesante considerando el contexto político en el que nos encontramos nosotros en Latinoamérica. En primer lugar, decir que ¿qué tiene que ver una constitución escrita en el año 1980, en pleno régimen militar, con las ideas del liberalismo de Hayek, de Schumpeter, por ejemplo, o incluso con Ayn Rand? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo aparecen esas conexiones con estos autores? Bueno, ese fue el primer desafío que yo me tracé, de ver cómo podemos dar cuenta de aquello. Y en primer lugar, durante la década de los 70, previamente teníamos un gobierno socialista. Todos sabemos cómo funcionan los gobiernos socialistas, aquí ya hemos escuchado bastante sobre cuáles son los resultados que tienen, y vino una intervención militar el año 73. Y aparece una figura de una persona que quizás no es conocida en Latinoamérica, pero que en Chile tiene una preponderancia fundamental, que es el principal asesor político del presidente Pinochet, Jaime Guzmán Errázuriz. A partir del año 73 hasta el año 80, es decir, desde el 11 de septiembre del 73 hasta el año 80, el presidente Pinochet inició una comisión de estudios para darle una nueva constitución al país, entendiendo que había sido la Constitución básicamente la que había destruido las bases, el cimiento de nuestro país, y que necesitábamos darle un nuevo giro a aquello. Y aparece esta figura de este asesor, Jaime Guzmán, que empieza en los medios de comunicación a escribir columnas de opinión, cartas, algo así como nuestro federalista. Podríamos poner a Jaime Guzmán como nuestro propio federalista, como Hamilton, como todos los que nos conocemos cuando hemos leído el Federalista. Y él en esos 7 años empieza a escribir y a decir cómo debiera ser el ordenamiento institucional y político que debiera tener Chile hacia el futuro. Algo más bien extraño, considerando que teníamos toda una ola estatista. Si bien habían gobiernos militares en el resto del continente, pero siempre con una raigambre estatista. Pero Jaime Guzmán le dio la vuelta y empezó a proponer las bases desde el rol del individuo. ¿Qué rol debía tener el individuo en este Estado chileno posterior a la década de los 80? ¿Cómo debiera ser la democracia? ¿Cómo debíamos entender la democracia? ¿Cómo debíamos entender el rol del Estado propiamente tal? Acá en esto no vamos a hacer mucho menos una apología nuevamente como el profesor anterior, ni al anarquismo, ni mucho menos, sino que simplemente dar cuenta de estas 56 columnas de opinión, apariciones en prensa que tuvo Jaime Guzmán, donde fue posible trazar cómo iba a ser el Chile del siglo XXI, este Chile que estamos viviendo, porque el Chile de la década de los 60, de la década de los 50, era tal como el resto de Latinoamérica, era un país más bien pobre, con niveles de pobreza del 60, del 50%, con economía intervenida, pero algo pasó que Chile se liberalizó. ¿Y cómo fue posible? Que fue gracias a los militares, instituciones de todo estatistas. Bueno, aparece esta figura donde Jaime Guzmán nos dice, por ejemplo, que el Estado tenía que tener un rol subsidiario. Una palabra que nosotros en Chile no la conocíamos mucho y que estaba más bien ligada a la Iglesia Católica, pero cuando la empezamos a trazar y nos damos cuenta que también aparece el concepto en Hayek, por ejemplo, nos damos cuenta que hay coincidencia, es decir, aparece un Jaime Guzmán, una figura política chilena que conoció a Hayek posterior a la década de los 80, en agosto del 80 básicamente, pero ya en la década de los 70 empieza a hablar del Estado subsidiario. Y es justamente hacia donde también propende, por ejemplo, Hayek, es decir, generar el conjunto de condiciones básicas para que la gente alcance su máximo desarrollo posible. Y eso lo pone Jaime Guzmán en la prensa, es decir, lo hace a través de los medios de comunicación para educar también a las personas, considerando que estábamos en un estado más bien burocrático autoritario, donde habían algunas libertades que estaban suprimidas, pero que era posible usar la prensa para llevar esas ideas. Otra noción que en estos escritos de este político que lamentablemente, les comento, se me había olvidado decirlo hace un rato atrás, fue asesinado, él fue senador el año 90,
electo senador cuando se restablece la democracia en nuestro país, y el año 91 es asesinado por terroristas de izquierda. Y bueno, él funda un partido y se genera toda una especie de mito en torno a él, y básicamente también hay un mito que lo ataca mucho de ser corporativista. Entendemos nosotros el corporativismo y lo entendemos también aquí en Argentina, ¿cierto? Con todo lo que es el peronismo, ¿cierto? Bueno, a Jaime Guzmán se lo acusa de ser corporativista. Y nosotros vamos a leer las columnas de opinión de Jaime Guzmán, vamos a ver esta comisión de estudios constitucionales donde él participa, y en realidad nuestra Constitución no tiene nada de corporativista. Porque nuestra Constitución se entiende, por ejemplo, la separación de poderes, la importancia de los partidos políticos, todo aquello que, por ejemplo, Schumpeter nos dice que debiera ser una democracia como un medio y no como un fin. Algo que en Latinoamérica siempre falla, ¿cierto? Que se considera que si es democrático, es correcto, está en orden, sin embargo, no se entiende que la democracia es un medio. Bueno, eso está en nuestra Constitución, o estuvo en nuestra Constitución chilena entre el año 80 hasta el 2005. Actualmente nuestra Constitución tiene un par de modificaciones, se mantiene lo sustantivo, la estructura, el esqueleto de lo que escribió Jaime Guzmán. Sin embargo, en ese momento aparece ahí plasmado, es decir, la democracia es un medio y no es un fin. Lo que es muy positivo, porque con eso nosotros podemos decir entonces que el individuo, ¿qué es el individuo sino alguien que es anterior y superior al Estado? Nuevamente una coincidencia que lo explicita nuestro político chileno, y que tiene una coincidencia con este ideario liberal que lo que busca es centrarse en el individuo. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos toda esta revisión bibliográfica, y con ello pudimos dar cuenta que estas apariciones en prensa de este ideólogo, como algunos dicen por ahí, el demiurgo de Pinochet, este ideólogo plasma en estas apariciones de columnas de opinión, y las plasma también en lo que era su participación en la Comisión de Estudios Constitucionales. Luego se aprobó la Constitución chilena. Entonces, no es casualidad cuando ustedes vean estos índices macroeconómicos que nos dicen algunos que Chile está tan bien, que hemos reducido la pobreza al 9%, por ahí un amigo nuestro que ustedes deben ver, si no lo conocen en persona, en YouTube, por ejemplo, José Piñera, que muestra el despegue de Chile. Bueno, ese despegue de Chile no es casualidad. No es casualidad que hoy día tengamos un 7% de pobreza, no es casualidad que hoy día tengamos, por ejemplo, una participación o que la gente tenga, por ejemplo, propiedad. Hoy día Chile no es un país de proletarios, como quería el socialismo que fuera hace 50, 60 años atrás. Es un país de propietarios. Hoy día tenemos 11 millones de propietarios que tienen sus ahorros en las cuentas de seguro social, con las cuales van a tener una jubilación. No vamos a quebrar al Estado, nosotros no vamos a tener problemas de financiamiento de previsión social hacia atrás. Y eso tiene una razón, y la razón es justamente que tenemos un entramado institucional que facilitó aquello y que permitió y que dio las bases para lo que nosotros denominamos un Chile libre. Y con ello también es la influencia que tiene este personaje, este político que en Latinoamérica no es tan conocido, pero que hay que darle una vuelta si ustedes quieren tener, si algunos de sus países vienen de algunos países que tengan algunos problemas institucionales, quizás comparar un poco el proceso que vivió Chile en los últimos 45 años y darse cuenta que en realidad el progreso, en realidad la libertad, necesita tener algunas condiciones. Esas condiciones vienen desde el lado institucional, pero también vienen desde la influencia política, en la influencia también en los medios de comunicación. Así como lo dijo Mises alguna vez en algunos libros por ahí que leí, que uno de los roles que tenían que tener los liberales, por ejemplo, era tomarse los espacios de la opinión pública. Bueno, eso es lo que hacen las instituciones en las que ustedes están, eso es lo que también hizo este político chileno, y fue que a él le resultó bastante exitoso luego ya de 25 años que estuvo vigente nuestra Constitución entre el año 80 y el año 2005, donde gobernó Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos. Así que básicamente esa es esa es básicamente la invitación que yo le hago a usted, más bien para que quienes quieran hacer estudios comparados, sobre todo con los temas políticos, le den una mirada. Lo invito también a reflexionar, y es lo que nosotros intentamos rescatar también, porque muchas veces nos damos cuenta que nuestras ideas, las ideas de la libertad, de la sociedad libre, se ven amenazadas por este discurso colectivista, y el aporte del libro va justamente en la línea de darle el debate a aquellos que nos acusan, a nosotros, los que creemos en la idea de la sociedad libre, de ser colectivista o de no estar preocupado de los pobres, pero justamente cuando uno revisa lo que escribió este autor, lo que quedó plasmado en la Constitución, uno se da cuenta que
no hay gente más preocupada de sacar a la gente de la pobreza que no son la gente que cree en la sociedad libre, que no hay gente más preocupada de entender las libertades políticas que los que creen en la sociedad libre. Así que la invitación está hecha, así que nada, muchas gracias Federico nuevamente por los tiempos y por la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Y ahí veo, Nico, ¿querés empezar? Ah, perdón. Pregunta. Ah, bueno, ahí veo. Hugo, adelante. Sí, yo creo en el valor de las instituciones y en el valor moral de las personas. Y me olvido de algunos presidentes que tuvieron, que nosotros no los tuvimos, y que se cansaron de mantener los valores de libertad y de democracia, incluso de distintos partidos políticos. Me refiero en primer lugar a Eduardo Frei Montalva padre, Alexandri mismo siendo conservador y Lagos siendo socialista. Ellos creo que hicieron, los dos primeros son anteriores a Pinochet, hicieron un aporte con su pensamiento, con sus libros, incluso Frei Montalva tiene un libro sobre política y democracia, y el respeto por la institución y por el diálogo. E incluso pensemos que Pinochet, en toda su dictadura, no consiguió deshacer el esquema económico y perduró después de Pinochet, o creció o salió de su cápsula, de su embrión, y tuvo sus éxitos. Y hoy debemos reconocer que Chile con la libertad, como bien lo dijiste vos, Chile con la libertad tiene un porcentaje de pobreza muy inferior al nuestro. En buena hora para Chile, y porque los envidio a los chilenos. Gracias. Bueno, ahí yo discrepo un poco, básicamente porque el modelo económico que tenía Chile hasta el año 75 era lo que se denomina, lo que había creado la CEPAL, que era la industrialización con sustitución de importaciones. Y luego viene el año 75, la reforma económica, y con eso se liberalizó la economía, que permitió básicamente que entraran capitales extranjeros, que se permitiera el ahorro, que se facilitara la inversión, etcétera. Y fueron justamente los anteriores, que fueron Frei Montalva, previo a Allende y previo también, y Alessandri, los que facilitaron este camino del estatismo para darle la cabida finalmente a Allende. Es decir, no es que Allende, ojo con eso, no es que Allende haya llegado por una casualidad del destino, ni que haya sido traído por alguien, un extraterrestre, los Illuminati que lo pusieron ahí a gobernar, sino que básicamente era que Chile venía ya con un derrotero institucional que quizás no era inevitable, pero sí se explica la aparición de Allende. Y así como se explica la aparición de Allende, todos acá saben cómo funciona el socialismo, se entiende también por qué fracasa Allende y cuál era la solución. La solución era de sentido contrario. Y como era de sentido contrario, es que, por ejemplo, Jaime Guzmán, José Piñera y otros más van donde los militares, instituciones prusianas, estatistas, centralizadas, van y, aun cuando no teníamos libertades políticas, no teníamos partidos políticos funcionando, van y convencen al presidente de la República, militar, dictador, dirán ustedes, para que haga reformas de corte en favor de la sociedad libre, liberalizar precios, bajar los aranceles. Nosotros hoy día tenemos aranceles que van prácticamente el 0%, es decir, nosotros podemos comprar prácticamente todo por Alibaba, no tenemos ningún problema, a diferencia de otros países tenemos libertad cambiaria, es decir, y eso es porque hay instituciones que en realidad empezaron a crearse no tan solo en términos económicos, sino que también, como decía usted, en términos morales, es decir, hay una convicción moral detrás respecto a aquello, y eso es lo que plasma este político chileno Jaime Guzmán en sus columnas de opinión, los fundamentos más bien morales, más bien que economicistas respecto a cómo debiera ser una constitución, y eso es lo que ha hecho posible básicamente lograr los índices que tiene hoy día nuestro país, pero como yo les decía adelante, alguien por acá asistente, lamentablemente en el último tiempo vamos en retroceso y eso hace que hoy día ya nosotros veamos que nunca vamos a alcanzar el desarrollo porque en realidad las políticas van más bien hacia la regulación, hacia aumentar barreras y eso nos va a costar caro en el largo plazo. Te hago una pregunta rápida. ¿Te parece que Chile está atravesando la famosa Middle Income Trap? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que es básicamente porque nosotros tenemos
presidentes que le hacen el juego a los grupos de presión. Es decir, cuando Jaime Guzmán escribe las columnas de opinión en el año 70, él dice que son los partidos políticos los que deben canalizar y que el método democrático es simplemente un método, un medio y no un fin. Hoy día los presidentes, el actual amigo del presidente de ustedes, ¿cierto? Y otros pasados también le hacen el juego a los grupos de presión y lamentablemente eso genera presiones de aumento del Estado y lamentablemente también eso hace que hoy día seamos menos libres que ayer, y somos más libres que mañana. Lamentablemente hacia allá va Chile. Hoy día todas las regulaciones que vienen y que generalmente aparecen, le copiamos mucho a los argentinos nosotros, esas buenas ideas de prohibir bolsa, de sacar los saleros, que cosas que son mínimas, que ustedes dirán en realidad eso no afecta mucho, pero empiezan a avanzar, ¿cierto? Y empiezan a quitarnos libertades a nosotros y eso es lamentablemente lo que hace que Chile no llegue al desarrollo. Tenemos 3 preguntas. Bueno, en Argentina funcionaron perfecto. Jeremías, vos. Bueno, después de este enrostre que nos has hecho de lo que tiene Chile y nosotros no. O lo que teníamos. O lo que tenían. No me puedo evitar preguntar, a ver, la única forma en la cual ustedes pudieron hacer todas esas reformas fue porque se interrumpió el orden democrático. Y a raíz de esa interrupción del orden democrático fue que se pudieron hacer las reformas, por lo menos económicas, necesarias para que Chile ahora tenga los indicadores que tiene. Lo cual plantea una muy mala noticia para Argentina. Muchas veces me pregunto si las medidas que Argentina debería tomar se pueden tomar en democracia o no. Absolutamente que se pueden tomar en democracia, toda vez que tú tienes muchos más espacios todavía para convencer a la gente. Tú puedes juntar, mira, nosotros en nuestra fundación vamos a las juntas de vecinos, es decir, a los barrios más pobres o los barrios de las viviendas sociales, las viviendas que entrega el Estado. Hablamos con los dirigentes sociales, les explicamos, por ejemplo, los riesgos que implica que hay que legalizar Uber, es decir, prohibirlo, ponerle reglas. Y la gente va entendiendo, tenemos dirigentes sociales. Antes, con una dictadura tú no puedes hacer eso, seas del color que sea, porque llegan los militares. ¿Qué estás haciendo junto con 3 o 4 personas más? Te disuelven. No puedes ir a las radios. No, es mucho más fácil ir y tomarse los espacios en espacios democráticos que en espacios autoritarios, porque tienes muchos más espacios para ir a contrastar ideas. Ahora, ellos, Jaime Guzmán, José Piñera, por ejemplo, te van a decir efectivamente lo mismo en el decir de que para ellos tampoco fue fácil, porque tenían una estructura centralizada, prusiana, te fijas, estatista más encima. Pero en general, en democracia es mucho más fácil hacer esa reforma porque tú lo puedes comunicar de manera mucho más fácil. Tú puedes llevar las ideas de manera mucho más amplia que estando en régimen autoritario. La solución en el caso de Venezuela es justamente, digamos, meterse en hacer contrahegemónico, por ejemplo, para llevar las reformas al sentido que uno quiere. Muchísimas gracias. 2 preguntas más, por favor, cortas, sí. Y cortas la respuesta. Adrián y después vos. Sí, te quería preguntar por esta afirmación famosa de Hayek en el Mercurio, en el 81 creo que fue, donde afirma que si tiene que elegir entre una dictadura de derecha o una democracia de izquierda, se queda con la primera. Si sentís que Hayek de alguna manera apoyó la dictadura, ¿cómo evalúas eso? Mira, Hayek cuando visita Chile, efectivamente le entregan una copia de el segundo tomo de Derecho, Legislación y Libertad a Pinochet, pero se la entregan en inglés y Pinochet no leía en inglés. Por tanto, Pinochet no conoció a Hayek, Jaime Guzmán sí, pero Pinochet no lo conoce y no hay un respaldo. Sí, es lo mismo que pasa con Friedman. Friedman cuando visita Chile luego va a China y todos se quedan con la visita que hizo a Chile. Y Chile siguió más o menos las recomendaciones de él y China casi no las siguió, sino que mucho tiempo después. Es decir, ellos simplemente recomendaban, pero ellos no hacían apoyos políticos. En eso la figura de Hayek es simplemente un asesor que va, entrega un par de opiniones en el Mercurio y se va, pero en ningún caso hay un respaldo político, creo yo. Porque en el fondo entienden también que las dictaduras era básicamente porque la dictadura se autolimitaba, la dictadura de derecha, que fue justamente lo que hizo Pinochet, se autolimitó, la Constitución le pone límites al poder del Estado. Eso es lo que hace nuestra Constitución, la que hizo entre el 80 y el 2005, ponerle límite al Estado. ¿Qué dictadura hace eso? Cortísima la respuesta y terminamos. Bueno, una pregunta más bien sobre el tema del desarrollo de Chile. ¿Qué rol le da a la educación y concretamente al sistema de vouchers? El sistema de voucher no es sistema de voucher propiamente tal como lo define Milton Friedman, sino que es simplemente un subsidio a la oferta y por tanto no funciona bien y tiene distorsiones, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Javier. Eso sí que es. Muchísimas gracias.